Ser Podcast. शायद मैं कहमा ओदे कोल सी मैं ओदा कमरा दिखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओदे क्या रहना था मैं जा जिते भी तेरी मर्जी मैं आले दुआले देखा कोई उठे को सी नी सी मैं दुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौन दा समा हो गया. Iba a decir Ramón Lobo buenos días como siempre, pero vamos a darle la bienvenida como se merece, hombre. 3 cheers for His Majesty the King. Hip hip. Ramón Lobo, buenos días. Hip hip. La verdad es que tiene un sentido teatral de todo increíble los británicos. ¿Cómo estás? Bien, la verdad es que sí. Nunca llegaste a tener pasaporte británico, ¿no? ¿Podías haberlo No, tenido? tendría derecho, pero es que es un lío. Y ahora con el Brexit no me apetece, porque al ser hijo de británica había una ley machista que me impedía ser británico. Si hubiera sido mi padre, sí. Pero al ser mi madre, no. Ser madre británica nacido fuera de las islas no tenía derecho. Eso se corrigió y tendría que pasar por un proceso burocrático para alcanzar el pasaporte, que tampoco me parece que es como para tirar cohetes. No es un pasaporte que se venda muy bien en eBay ahora mismo, yo creo. No. ¿Que tu madre qué habría pensado de todo esto, por cierto? Pues era 2 años mayor que la reina. A ella le gustaba la reina, era muy británica. La reina tiene muchas aristas, tanto ella sino el reinado, pero sin duda era una mujer que hizo muy bien su trabajo y el hijo no creo que va a estar a la altura. Bueno, ahora hablamos un poquito de esto. Primero, el verano, ¿todo bien? Todo bien. ¿Has El libro a viajado mucho? tope. ¿Has viajado poco? No, he viajado poco, he adelgazado mucho. Has adelgazado muchísimo, doy fe de ello. Ángela, puedes estar orgullosa de tu alumno. Sí, siendo un régimen estricto de Ángela Quintas y caminando mucho. Y bien, la verdad es que bien, y con el libro a tope. Pues vamos a empezar, que hay mucho, ¿vale? Vamos. Venga. Música que has escogido parece que es para embalsamar a la reina más que para... No, es una canción gitana de los Balcanes que la utiliza Kusturica en su película sobre los gitanos. Es una canción maravillosa y aquí esta versión es muy buena. Nosotros hemos intentado cubrir todo esto con mesura en la SER, pero en las televisiones han mordido esto como si fuera una carnaza. Y es que es espectáculo, y claro, las televisiones es espectáculo. Hay poco información ahí en el medio para disimular, pero es espectáculo, y esto es un espectáculo grandioso, y ahora es el lunes el funeral. Es colorido. Bueno, ¿y esta semana entonces qué va a pasar? No lo sé, mientras está pasando bastantes cosas en Ucrania, pero como estamos mirando todos a Londres y a los gestos con el dedo del nuevo rey, que no ha empezado con muy buen dedo, y veremos qué va a dar de sí. No es muy popular, es mucho más popular su hijo Guillermo. En Londres está Aimar Bretos. ¿Cómo estás, Aimar? Buenos días. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ramón? Buenos días. No sé si estás en la calle o si has paseado esta mañana, pero ¿cuántos carteles con la cara de la reina? ¿Pero cómo voy a pasear esta mañana si aquí son las 7, Pino? ¿Cómo me haces esto? No, se va de pasear, Ramón, se va por churros a las 6:30. Hombre. Que sí. Mira, mi hija vive en Inglaterra ahora y me decía que ve tantos carteles con la cara de la reina que parece Corea del Norte, como si hubiera muerto un gran líder. Es increíble. Hay muchísimos carteles con su cara y prácticamente ninguno con la cara del nuevo rey. No sé si es indicativo de algo. ¿Qué has escuchado por allí del nuevo rey? Anoche estuvimos en el Soho, fuimos a ver si Londres lloraba a su reina o brindaba por su nuevo rey. En cuanto uno sacaba el micrófono se le ponían a cantar eufóricos el God Save the King.
Y luego lo siguiente que hacían es el gesto este al que se refería Ramón, el gesto con la mano, el que hizo ayer en St. James durante su proclamación, el gesto de quítame el tintero de aquí, que yo no toco objetos. Este tintero fuera. Sí. Que venga alguien a quitarme esto, que yo no toco nada. Un súbdito por aquí, un súbdito. No sé, la gente lo ha visto, supongo que la gente lo habrá visto en televisión, para qué decirlo, cuando está firmando, primero entrega unos papeles como diciendo que alguien me sujete estos papeles, y luego este tintero que hace aquí, ¿no? Y da un poco la impresión de que es alguien a quien nunca nadie le ha llevado la contraria, ¿no? Sí. No sé, hay cosas que me están llamando la atención por aquí. La diversidad en el duelo, a ver, diversidad, te lo voy a explicar. En los actos de despedida, también en los de bienvenida al nuevo rey, nos estamos encontrando desde personas muy mayores a familias con niños, gente vestida de luto riguroso, londinenses en bermudas, está todo ahí muy variado, hay una Macedonia interesante, pero la diversidad se acaba en un punto. Me llamó ayer la atención, por ejemplo, frente a St. James, en el momento de la proclamación, me encontré con mucha más diversidad racial entre los trabajadores de la seguridad y el control de accesos y el control de vallados y demás, que entre los londinenses que acudían a la proclamación del rey, ¿no? A saludar al rey. Por eso te digo que diversidad con un punto. Yo, claro, no vamos a hacer comparaciones, Ramón, con qué pasaría si muriese el rey emérito, pero el otro día, cuando murió la reina, yo tengo una amiga inglesa y estuvimos intercambiando mensajes por WhatsApp y cometí el error de intentar hacer un pequeño chiste, ¿no? Me pregunté algo así como ¿cuándo empiezan las celebraciones, perdón, los funerales? Y noté que no encajó bien el chiste. Yo me pregunto, claro, pero si muriese el rey emérito, hombre, el rey emérito tiene detrás lo que tiene detrás, habría 1000 memes y 1000 chistes. Me pregunto, Aimar, si allí alguien hace algo de comedia con esto. Por ahora yo que haya visto poco la verdad. Lo que veo es en las tiendas de souvenirs no están para coñas. Ayer entramos a preguntar a algunos dependientes diciéndoles, oye, y hay cajitas ya de pastas, hay caretas, hay tal, con los rostros de Carlos III, como tenéis aquí todas de la reina Isabel II, que las otras igual se están imprimiendo, y no les hizo mucha gracia el asunto. Tampoco les hace gracia que se dejen caducar, ¿no? Bueno, oye, ¿cuál es el programa de Fastos para hoy? Pues hoy toda la atención se traslada a Escocia, a la espera de que desplacen el cuerpo a Londres a mitad de semana, se instale la capilla ardiente en Westminster. Van a ser 4 días de capilla ardiente en Londres hasta el funeral, pero hoy, como digo, la noticia va a estar en Escocia. Trasladan a Edimburgo los restos mortales, va a ser un proceso lento, un recorrido de horas que pasa por distintas ciudades, así que lo contaremos desde Edimburgo. Y los pubs a tope, ¿no? A tope, pero no te haces una idea, ¿eh? Como si no se hubiera muerto nadie, ¿no? Un abrazo, Aimar, hasta luego. Un abrazo. Chao. Adiós. I can almost see the dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make. Uno de los pubs ingleses, este es Luis Capaldi, creo ya te lo he contado, estuvo tocando aquí en el programa es muy bueno. Y mi hija Marta se lo encontró en Londres y le dijo, ¿tú has estado en Madrid en el programa de mi padre tocando? Y dijo, ¿he estado yo en Madrid? Este es como Enrique, ¿no? Oye, que con la muerte de Isabel II, ¿qué podría pasar con la Commonwealth, la mancomunidad de naciones británicas? Ese ha sido uno de sus grandes aciertos, porque ella heredó un imperio que estaba hundiéndose. Los británicos, se lo he dicho varias veces, siguen pensando que sigue existiendo la reina Victoria, que siguen siendo importantes. El Guardian hace hace 2 semanas hizo un artículo sobre la película última de James Bond, diciendo que James Bond solo servía para que los británicos pensaran que todavía pintaban algo en el mundo. Entonces ella convirtió la Commonwealth, que en realidad es nada, en algo. A través de su capacidad diplomática, de esa vaciedad de la que hablaba Enrique ayer, o no me acuerdo quién de los tertulianos, que de no saber decir nada, que es un trabajo muy difícil. Y no creo que su hijo esté en las condiciones de mantener ese papel. Alguien decía que cuanto tanto se elogia a la reina, igual habría que preguntar también en África, a ver si los elogios son de esa envergadura. Para bucear en la historia y entender mejor el contexto, vamos a preguntar a quien mejor puede explicárnoslo, que es un historiador. Es Enrique Moradiellos, catedrático de la Universidad de Extremadura y miembro de la Real Academia de la Historia. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Vamos a hacer primero un poco de historia, si te parece. Explícanos qué es la Commonwealth y cuántos países la integran ahora. Bueno, pues la Commonwealth
es el fruto de lo que fue el Imperio Británico y de su mutación a lo largo, sobre todo, del siglo XIX y principios del siglo XX. En la actualidad es una organización de estados totalmente voluntaria, no hay ninguna obligación de pertenecer a ella, se hace porque se quiere, de unos 56 estados que están en los tres grandes continentes, ¿no? Aparte de Europa, donde está el Reino Unido, obviamente, en África, en América y Oceanía, y compone unos estados que han tenido que ver con la Gran Bretaña porque o fueron colonias del Imperio Británico o fueron dominios del Imperio Británico o bien protectorados o mandatos. Son 4 fórmulas distintas de pertenencia al imperio. Los dominios, para explicarnos, eran las colonias de poblamiento blanco, casi igual en estatus desde mediados del siglo XIX, desde 1864, por ejemplo el Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, la propia Irlanda antes de ser independiente. Las colonias eran gobernadas por administradores enviados por la metrópoli, el imperio, por ejemplo, Kenia o la India hasta la independencia. Los mandatos eran encargos de protección que sobre todo tuvo después de la Primera Guerra Mundial, y los protectorados, por ejemplo, Egipto, como nosotros, ¿no? Estados oficialmente independientes, pero cuya seguridad, relaciones exteriores, etcétera, correspondía a la potencia protectora. Entonces, este conglomerado que había sido creado desde el siglo XVI, en el siglo XIX empieza a transformarse. Por ejemplo, porque el Reino Unido de la Gran Bretaña, la metrópoli de ese imperio, va concediendo a los dominios, por ejemplo, el primero, el Canadá, un estatus de igualdad respecto de la metrópoli. A partir de 1864, primero Canadá, luego Australia, Nueva Zelanda, también Sudáfrica y ya digo Irlanda, se convierten en dominios. Este es el origen de la Commonwealth. Cuando el imperio dejó de serlo, después de la Primera Guerra Mundial, que es un momento en el cual los dominios y las colonias ayudan enormemente a la metrópoli a superar el desafío de la Guerra Mundial, se produce la Conferencia Imperial de 1926, donde ya podemos ver que está la primera Commonwealth. Se llamaba la British Commonwealth of Nations, la Comunidad Británica de Naciones, ¿no? Pero después de la Segunda Guerra Mundial, donde la descolonización es inmediata, por ejemplo, la India en el año 47 se convierte en independiente, pero además se convierte en república. Y hasta entonces la reina o el rey era el jefe de Estado de los dominios, ¿no? Ahí se produce un momento complicado, porque tienen que decidir cómo es la nueva Commonwealth, ¿no? Tenemos la comunicación no es todo lo buena que nos gustaría. Si pudieras intentar mover lo mínimo el teléfono, a ver si así conseguimos estabilizarlo, y si no te llamaremos por teléfono convencional. Mi pregunta es ¿cuántos países de la Commonwealth les gustaría, o crees tú que están ya en proceso de dejar de serlo? Pues de dejar de serlo es una cosa, de dejar de ser monarquías es otra. La Commonwealth es una asociación voluntaria y no parece que se vaya a disolver. Muchos personas digan que va a ser así. Al contrario, han entrado nuevos países en la Commonwealth que no eran ni siquiera excolonias británicas, Mozambique, por ejemplo, ¿no? Y en Europa, sin ir más lejos, no parece que Malta y Chipre, a pesar de estar en la Unión Europea y no haberla abandonado como la Gran Bretaña, vayan a dejar la Commonwealth. La Commonwealth es una asociación de países que estaban unidos por estos vínculos de historia, pero que tienen razones para estar vinculados. Para empezar, su idioma oficial es el inglés, que es la lengua franca de la humanidad en la actualidad. Su sistema legal es el sistema de derecho casi consuetudinario, de derecho común anglosajón, no el nuestro, de tradición romana y canónico, ¿no? Y además tiene un enorme desarrollo de sus lazos de comercio y financieros. Precisamente esa es la esperanza de los que apostaron por el Brexit, de compensar lo que se puede perder de mercado en Europa con la Commonwealth. Pero es que no va mal. La crisis económica azota a todo el mundo. Pero si uno lee los informes que va publicando la organización de la Commonwealth
vamos, anualmente casi, no es para creer que esto es una tontería. Es algo más fuerte, más antiguo de lo que es para nosotros las conferencias iberoamericanas, que tienen también algo parecido, una Secretaría General Iberoamericana, que es en Madrid, que las organiza. Pues la Commonwealth es algo muy parecido, pero más antiguo, que mantiene estos nexos, porque el inglés y el derecho compartido son razones muy favorables, por ejemplo, a relaciones comerciales y financieras o a transacciones de todo tipo que los favorecen. Vamos a intentar llamarte por teléfono convencional, Enrique, porque la conexión no es todo lo buena que nos gustaría que fuera, y además queremos hablar también un poquito del pasado colonialista de Gran Bretaña. Mientras que recuperamos la conexión contigo, vamos a saludar a Marisa Turner, que nos atiende desde Melbourne, en Australia. Son 8 horas más, así que para Marisa, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Exacto, para nosotros sí. Australia lleva sello británico. Marisa, formáis parte de la Commonwealth y fuisteis colonia desde 1770 hasta 1986. ¿Cómo está contemplando el país la muerte de Isabel II? ¿Hay un sesgo republicano cada vez mayor? ¿Está ahí latente siempre? Bueno, que ahora mismo, que hace un par de horas el primer ministro, Anthony Albanese, ya dijo que será el día 22 de septiembre un festivo nacional para el fallecimiento de la reina Isabel II. Eso es para todo el país. Hay una mezcla de sentimientos, ¿no? Hay gente que tiene buenos recuerdos, que vino la reina Isabel II aquí a Australia 16 veces durante su tiempo. Entonces no es poco. Y estamos bastante lejos. Sí. Sí, dime. No, te iba a preguntar si al mismo tiempo hay gente que se pregunta en Australia qué hacemos nosotros dependiendo de una corona que está en el otro lado del mundo. Claro, por supuesto. Y esto lleva tiempo haciéndolo. La última vez que hubo un referéndum fue en 1999. Y en este momento hubo 45, era casi 50-50 de la gente que querían seguir con nuestras raíces y con ella como nuestro jefe de Estado, y casi 50 de no. Cuando pidieron los republicanos en este referéndum, decidieron no actuar y no intentar empujar para otro referéndum hasta la muerte de la reina. ¿Con Carlos crees que será diferente? ¿Será más fácil que haya ese referéndum? Bueno, a lo mejor que sí, porque como yo creo que en todo el mundo, no solamente en Australia, la gente tenían más cariño a su madre, la verdad. El cariño que tenemos para Carlos III no es tanto. Pero cuando veáis su cara en los billetes australianos, a lo mejor lo replanteáis un poco, ¿no? Pues no lo sé. Yo creo que no. Yo creo que ya hay gente que piensan que ahora es el momento para que puedan actuar, para empujar para un referéndum otra vez, sinceramente. Pero en fin, ahora mismo hay tanto en el mundo con la guerra en Ucrania y otras cosas que están pasando. Claro. Marisa Turner, que nos ha atendido desde Melbourne, en Australia. Gracias, Marisa. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Bueno, un abrazo, hasta luego. Y mira, recuperamos la conversación con el catedrático Enrique Moradiellos por teléfono. Enrique, te traslado un poco esa sensación. ¿Crees que en algunos lugares de la Commonwealth quizá ver ahora la cara de Carlos en las monedas propiciará replantear ese vínculo con la Gran Bretaña? Bueno, pues pudiera ser, porque ese es un proceso que se ha iniciado antes, y hace muy poco uno de los países de la Commonwealth dejó de ser monarquía, es decir, dejó de tener a la reina como su
cabeza de jefa de Estado para pasar a ser la República. Pero eso no significa abandonar la Commonwealth, ¿eh? Que quede claro que son cosas distintas. La Commonwealth ya no es el Imperio Británico, es una asociación voluntaria de países ligados y donde, por ejemplo, sigue estando la India. A pesar de todo el dramatismo de la separación de 1947, la India permaneció en la Commonwealth. Y por eso, en 1947, la gran conferencia que se hizo en Londres cambió lo que era la British Commonwealth of Nations del año 26 a la nueva Commonwealth, que es una asociación de estados vinculados por tradición y que se favorecen mutuamente en comercio, en educación, en cultura, en investigación, etcétera, etcétera. No solamente está la India, es que también entró Pakistán, la antigua colonia también enemiga de la India. Es que también está ahí no solo Canadá, obviamente, Australia y Nueva Zelanda, está también Nigeria, está también Malta, como he señalado, y Chipre. Son 56 estados y están creciendo, han crecido. El último, ya digo, me parece que ha sido Mozambique. ¿Qué tiene que ver Mozambique? Nada, pero optó por asociarse por convergencias geopolíticas, porque le interesa comercialmente, por lo que fuera. Por lo tanto, que deje de ser jefe de Estado el rey Carlos III, que es actualmente el presidente ya de la Commonwealth desde hace 3 o 4 años, su madre ya propuso que le sustituyera. La elección de presidente de la Commonwealth no es hereditaria, lo elige la conferencia, y él ya fue elegido, creo que fue en la conferencia del año 2018, cuando ya Carlos fue elegido presidente. Sigue siéndolo ya. Entra uno en la página de la Commonwealth Organization y uno encuentra ya quién es el presidente, el actual rey Carlos III de Inglaterra. Ya lo han actualizado incluso, con lo cual no son cosas distintas. La Commonwealth yo creo que tiene futuro, porque igual que nosotros tenemos futuro con las conferencias iberoamericanas, y lo vemos hasta en los alumnos becados por la Secretaría General Iberoamericana que vienen a hacer másters, grados, o nosotros que enviamos con Erasmus Mundi alumnos a América, ¿no? Pues ellos lo mismo. Que es verdad que el sentimiento, digamos, republicano o de separación de la jefatura de Estado va creciendo, sí, pero como ha señalado la anterior participante en esta charla, en Australia han perdido el referéndum. Hombre, perder un referéndum y decir espero la siguiente para ver cuándo gano, también da la posibilidad de lo contrario. Y cuando ganéis, a lo mejor dentro de unos años volvemos a hacerlo para volver a tener este monarca. En fin, con los referéndums hay que tener cuidado, y lo normal es dejar varias generaciones que pasen antes de volver a plantear las mismas cuestiones, porque los referéndums dividen mucho. Hacen que haya que tomar decisiones binarias de cosas muy importantes, donde todo se mezcla y es complicado luego discernir. Entre el blanco y el negro siempre hay una gama de colores inmensos, y en las discusiones binarias de usted quiere esto o aquello solo, uno tiene que ceder muchas cosas, a veces de mala gana, ¿no? Votando por una cosa u otra. Yo no sería tan pesimista respecto al futuro de la Commonwealth. Los datos objetivos nos dicen que no solamente no se está desmembrando, sino creciendo, y que no es el Imperio Británico. Eso lo dijo la reina en uno de sus discursos ya cuando tuvo que heredar la presidencia de su padre, que esto es una asociación voluntaria dedicada a promover el bien común de los países que tenían lazos históricos, esencialmente, que se entienden entre ellos muy bien, porque el inglés es su idioma oficial de todos, y que además tienen una tradición legal que es muy diferente, por ejemplo, a la nuestra continental europea, y que favorece, por ejemplo, contratos, comercio, transacciones financieras. Otro día hablaremos del papel de este país como potencia colonizadora, que también conviene repasar un poco esa parte de la historia. Enrique Moradiellos, catedrático de la Universidad de Extremadura, miembro de la Real Academia de la Historia. Gracias por la explicación y por la clase magistral, Enrique. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Salud. Buenos días. Always gonna wanna make it move. It's always gonna be an uphill battle. Sometimes you're gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the club. Bueno, nos queda un poquito más de conversación. Ramón, igual podríamos hablar de otra cosa que no sea esto, ¿no? Sí, porque hay que... Nosotros somos republicanos, además. No sé por qué dices eso. ¿Se ha notado? Bueno. No, pasa que yo creo que hay que saber leer un mundo complejo desde la complejidad, no desde una venta ideológica.
SER Podcast. Grab your coat and get your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Don't you hear that pitter-pat? You know that happy tune is your step. Life could be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with my blues on parade. Estoy intentando, Ramón, saber de qué ánimo o con qué ánimo afrontas esta temporada a través de la música que pones, pero está siendo muy ecléctica, ¿no? Sí, por ahora prefiero ser neutral. Ya habrá tiempo de decantarse por un terreno o por otro. Sí, te veo yendo hacia muchos lugares. Oye, hoy es 11S. 11S, sí. Qué fecha más cargada, ¿eh? Sí, aparte de la diada, está el 49 años del golpe de Estado de Pinochet. Y por supuesto... el 11S americano. El 11S americano. 49 años del golpe de Estado de 1973. Pues mira, no por esa excusa, pero sí queríamos ir a Chile, que es un país que ha rechazado su nueva constitución, de la que tanto hemos hablado en esta sección, ¿no? Y de hecho lo habíamos puesto, yo creo, en alguna ocasión como ejemplo de lo que puede ser una constitución recién redactada, ¿no? El domingo pasado se celebró un plebiscito, una consulta popular. El rechazo fue apabullante. Un 62% de los chilenos votaron no, frente al 38% que le dieron un sí. Así que ahora Chile inicia una etapa muy complicada porque el Ejecutivo se queda en posición de debilidad. Sí, y con la Constitución de Pinochet, que es la que está aprobada. Ahora tendrán que, bueno, no sé si volver a hacer una constituyente o si eso no se va a hacer inmediatamente. De qué manera afecta o qué manera es responsable de todo esto el gobierno, que no tenga nada que ver. Bueno, vamos a ver un poco cómo se organiza ese país, que además es el más británico de América Latina. Es verdad. Y saludamos para ello a un buen amigo que es Javier Martín, corresponsal de la agencia EFE en Chile, y nos atiende desde Santiago. Son 6 horas menos, así que como siempre te lo agradezco muchísimo. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenos días por ahí. ¿Qué tenía que haber tenido la Constitución o qué tenían que haber quitado de ese texto para que hubiera sido aprobada? Bueno, yo creo que le ha faltado claridad. Era un texto bastante largo, bastante farragoso, complicado, y yo creo que al final la desinformación en sus dos caras ha jugado en contra. La desinformación de que mucha gente creo que al final no ha conseguido entender cómo iba a mejorar eso sus vidas en un medio y largo plazo, y luego la desinformación de las fake news, porque ha sido impresionante la cantidad de noticias falsas que ha habido en torno a la Constitución. Entonces yo creo que esa combinación más el voto obligatorio que ha hecho que chilenos que nunca habían votado, pero que no habían votado no solo porque no fueran mayores de edad, sino porque no habían votado en otras elecciones, porque eran antisociales o anti-elecciones, y esos normalmente están en el rechazo, han hecho que este resultado así ha sido negativo. Ponnos algún ejemplo de esas fake news, Javier. Yo recuerdo cuando se decía, cuando empezaba Podemos, no, es que llega un partido que te va a quitar las segundas viviendas. ¿Te acuerdas que se decía eso, Ramón? Bueno, han dicho cosas peores que eso. ¿Qué fake news has escuchado por allí que malinterpretaba o tergiversaba el texto real? Parecidas, ¿no? No sé, se decía que se podía abortar cuando el feto tenía 9 meses, se decía que no ibas a ser dueño de tu casa porque eran casas de protección social, que ibas a perder tus ahorros en las pensiones. Bueno, se ha dicho que se iba a dividir el país, sobre todo lo de la división del país, que ha sido una de las banderas físicas y simbólicas y mentales que tomó los partidarios del rechazo. La idea de la plurinacionalidad, que yo creo que ha sido la que menos se ha entendido, y la cuestión de la justicia de los pueblos indígenas. Yo creo que le ha faltado, sobre todo a esta Constitución y a quienes la han redactado, primero haber sabido
defenderse mejor de los ataques del rechazo, porque tenemos que entender que el rechazo ha estado un año haciendo campaña, porque ya hacía campaña contra la Constitución antes de que se escribiera, mientras que el apruebo solamente lo ha hecho después de que se escribiera. Entonces son dos meses de campaña el apruebo contra 12 del rechazo, y le ha faltado ser más didáctica y explicar mejor esos puntos grises, como el hecho de la plurinacionalidad. ¿Y ahora cuál es el plan, Javier? Bueno, ahora el panorama es complicado. Nada más llegar el resultado, Boric hizo algo que se esperaba y que venía planeando desde semanas antes, que ha sido una remodelación del gobierno. Ha salido del gobierno 2 de sus pilares y 2 de sus mejores amigos, pero también los 2 ministros más atacados, que es la ministra de Interior, Icía Siches, y Giorgio Jackson, que era su compañero desde la época de las revoluciones estudiantiles de 2011. Ha dado un giro, como dicen aquí, más hacia el centro izquierda, más hacia los partidos que llevaron la transición, hacia el Partido Socialista, los socialdemócratas, con una búsqueda muy clara. Es decir, él va a intentar ahora gobernar, intentar atajar los problemas del día a día de los chilenos, y por otra parte le ha pasado la pelota al Congreso. A partir de ahora es el Congreso, tanto el Parlamento como el Senado, el que tiene un poco que decidir cuál va a ser el camino a seguir. Yo creo que en este sentido Boric ha sido inteligente, ha respondido rápido y ha dicho, bueno, este constituyente tenemos que seguir hacia adelante, hay que decidir cómo seguimos hacia adelante, pero evidentemente yo no lo puedo hacer solo y se tiene que implicar la derecha, y veremos ahora si eso que ha hecho los del rechazo y sobre todo la derecha durante toda la campaña de sí, queremos una constitución diferente, pero hay que hacer una nueva y mejor, es verdad y cumplen su palabra. Claro, pero los miembros de la comisión encargada de la redacción de la Constitución me imagino que ya estarán descolgados de los próximos esfuerzos, y lo que no sé es si hay un calendario o alguien se atreve a decir cuándo puede haber un nuevo referéndum con un nuevo texto. Pues ese es el problema. Primero hay que decidir, porque hay muchas teorías, si hay que elegir una nueva constitución, o constituyente, perdón, un nuevo grupo de personas para redactarla. Esa es la teoría del gobierno. Dice que la decisión del 80% de los chilenos que querían que hubiera una constituyente que escribiera una nueva constitución sigue en vigor. Y entonces habría que elegirla de nuevo y darles a trabajar, ya no sobre un texto sobre cero, sino sobre este texto, trabajar sobre él, lo cual el trabajo sería menor. El problema es que el calendario se echa encima, porque la ley dice que no se puede hacer una votación para elegir a los nuevos constituyentes antes de 124 días, eso nos pondría en enero. Luego habría que tomar unos meses para hacer la constituyente y, en el mejor de los casos, intentar volver a hacer otro referéndum dentro de un año, que sería en el 50 aniversario del golpe de Estado, lo cual haría figuras redondas. Pero claro, a partir de ahí empiezan quienes no quieren que se haga, quienes dicen que tiene que ser un comité de expertos, quienes dicen que tiene que ser un comité de expertos más unos nuevos constituyentes, y eso, claro, va retrasando, y el problema es que el calendario electoral es fijo, y en 2025 hay que elegir al nuevo presidente, y en 2024 hay que elegir a los nuevos alcaldes y el nuevo Congreso, con lo cual van muy apretados, muy ajustados de tiempo. Esto suena a Consejo General del Poder Judicial, ¿eh? Es un proceso parecido. Sí, yo te diría que no. Yo me pregunto, Javier, si esto está creando un número mayor de nostálgicos del pinochetismo. Bueno, yo creo que nostálgicos del pinochetismo no, pero sí que cada día hay una derecha que cada vez más reticente a estos grandes cambios. Estamos hablando de que este es el país más neoliberalista del mundo, prácticamente más que Estados Unidos, porque Chile fue un experimento en la época de Pinochet, por eso le gustaba tanto a Margaret Thatcher y eran tan queridos y se defendían, porque para Thatcher el neoliberalismo chileno era un ejemplo. Y ese neoliberalismo no está solamente en la economía, sino que lo que consiguieron aquí con ese experimento fue que el neoliberalismo forma parte de la sociedad, hasta de las relaciones sociales. Es decir, el chileno es individualista y es neoliberalista en todo.
Con lo cual, cambiar un sistema así para tratar de hacer un sistema más social, más solidario, es muy complicado, porque hay muchas reticencias, ya sean políticas, pero incluso dentro de la sociedad. Por lo tanto, es muy complicado avanzar en un cambio tan grande, y el propio Boris lo dijo en esta semana, ¿no? Dice, a lo mejor hemos pecado de ambiciosos y hemos querido cambiar demasiadas cosas demasiado rápido, y esto se necesita un poquito más de tiempo. Qué bien explicado. Javier Martín, que es corresponsal de la agencia EFE en Chile, te agradezco mucho esta conversación en directo, Javier, un abrazo. Gracias por quedarte sin dormir. Gracias a vosotros, un abrazo. Hasta luego. A veces quiere uno llegar demasiado lejos y es mejor aceptar un mínimo de conveniencia, ¿no? Sí, es que es lo que ha dado la clave, ¿no? Que desde que se aprueban está solo 2 meses de campaña. Hubiera necesitado una campaña mucho más grande para explicar bien las cosas. Aquí pasó en la República, que se intentó hacer muchos cambios necesarios para España, pero no. La derecha se bloqueó, la derecha, la Iglesia, todo el mundo, y muchos de esos cambios han llegado con la democracia, aunque ahora estamos perdiendo algunas ventajas. Oye, tengo muchos problemas para entender lo que está pasando en Ucrania. Por cierto, no tenemos mucho tiempo, ya lo haremos pues, uno de estos fines de semana, ponernos al día, intentar saber también logísticamente cómo están las cosas, pero claro, escuchas a uno, escuchas a otros, no sabes muy bien a quién hacer caso. Bueno, es como unas elecciones que todo el mundo las gana, ¿no? Sí, hay una ofensiva clara de los ucranianos que han tomado una ciudad muy importante que es Izium, que eso rompe un poco el frente ruso, y había una gran discusión dentro del gobierno ucraniano. Zelensky quería que esa ofensiva fuera ya, los militares preferían esperar a primavera para tener más material occidental y sobre todo entrenados, pero claro, Zelensky tiene que dar algún triunfo a Occidente, ¿no? Que vamos a pasarlo mal en invierno, pues para decir que nuestros esfuerzos están sirviendo para algo, por eso esta ofensiva. Yeah. Bueno, pues te veo la semana que viene, Ramón. Muy bien, aquí estaremos. Hasta luego. Suscríbete a Vivir, que son 2 días. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER sábados y domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio.